Saludos cordiales, mi nombre es Amalia Andrade y voy a exponer sobre el estado de necesidad. El estado de necesidad se define como aquel en el que no existe otro remedio que la vulneración del interés jurídicamente protegido de un tercero ante una situación de peligro actual de los intereses propios, asimismo tutelados por el derecho. Dos notas son las que caracterizan el estado de necesidad. Primero, la colisión de bienes jurídicamente protegidos y segundo, la inevitabilidad del mal ocasionado. El estado de necesidad aparece como una causa de justificación eximente de responsabilidad penal consagrada en el Código Penal venezolano, el cual preceptúa en el artículo 65 que no es punible el que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona o la de otro de un peligro grave e inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa y que no pueda evitar de modo. El derecho sigue la teoría objetiva de la colisión de bienes o derechos que permiten asentar jurídicamente de modo correcto el estado de necesidad, siguiendo el principio del interés preponderante, en que se basa esta eximente, en el cual se afirma que cuando exista una colisión entre bienes o derechos desiguales, el Estado debe proteger el derecho superior o más valioso. Por tanto, el que sacrifica un derecho inferior para salvar otro de mayor importancia no será castigado. Si los derechos en conflicto son iguales, no puede hablarse de justificación, sino solo de inculpabilidad, ya que lo que fundamenta aquí la irresponsabilidad de la gente es la inexigibilidad de la conducta distinta. Existen dos clases de estado de necesidad. Primero, el estado de necesidad justificante, el cual se produce cuando están en conflicto bienes desiguales. El segundo, el estado de necesidad exculpante. Se produce cuando entran en conflicto bienes de igual valor. Por lo tanto, no hay verdadero estado de necesidad ni, en consecuencia, causa de justificación o inculpabilidad cuando concurren bienes desiguales y el que actúa es el titular o el defensor del bien menor. El estado de necesidad viene definido y regulado en el Código Penal venezolano, el cual está exento de responsabilidad criminal el que en estado de necesidad actúa para evitar un mal propio o ajeno o lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber. Las posibles causas en las cuales puede existir el estado de necesidad son: primero, presencia de un peligro actual o eminente. Segundo, la no existencia de provocación dolosa. Tercero, necesidad de afectar un bien ajeno. Cuarto, que el mal causado no sea de mayor magnitud al que se presente evitar para cualquiera de las partes. Otro punto a exponer es el ejercicio del derecho del cargo. Se puede afirmar que el que obra en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo sin traspasar los límites legales. El cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho, oficio o cargo constituye una causa suprapenal de justificación en la medida en que para estimar o no su concurrencia hay que atender a lo dispuesto en otras ramas del ordenamiento jurídico, donde se regula el catálogo de derechos y deberes, así como lo relativo al ejercicio de determinados oficios o cargos. El cumplimiento de un deber consiste en causar daño actuando de forma legítima en cumplimiento de un deber jurídico, siempre que exista la necesidad racional del medio empleado. Las características de esta particularidad son: primero, el sujeto activo con facultad para actuar frente a una acción que constituya una amenaza o un bien jurídico. Segundo, el deber debe ser jurídico, impuesto por el ordenamiento jurídico y fundado en una ley formal, en un reglamento, decreto u ordenanza. Tercero, la determinación del deber puede derivarse de la costumbre, ya que la misma sirve igualmente como fuente indirecta del derecho penal. Por último, el cumplimiento de un deber se encuentra derivado del ejercicio de una profesión. Las condiciones son: deberes que se imponen directamente a particulares,
El cumplimiento del deber que justifica una conducta típica supone la necesidad de que ésta se produzca. No puede excederse el sujeto al cumplir su deber, es decir, traspasar los límites establecidos legalmente. No comprende un deber moral o religioso, solo comprende un deber jurídico. El siguiente punto es sobre el ejercicio de un derecho. Este ejercicio se da cuando se causa algún daño al obrar en forma legítima, siempre y cuando existe la necesidad racional del medio empleado. Este configura desde el punto de vista penal una circunstancia que exime la responsabilidad, siempre que la conducta efectuada esté amparada por la necesidad de ejercitar ese derecho, que no existe abuso o extralimitación en tal ejercicio y que exista una proporcionalidad entre el resultado lesivo cometido y los medios del ejercicio del derecho. Entre las características podemos señalar que, primero, la presencia de dos normas, una que tipifica un hecho como delictivo y otra que faculta la realización de tal hecho. Segundo, la norma que faculta debe estar vigente y prevalece por una exigencia lógica del sistema, al consagrar un derecho cuyo ejercicio legítimo implica el sacrificio de un bien jurídico. Tercero, la facultad puede provenir de una norma escrita como de una costumbre. Cuarto, el derecho, facultad o autorización debe ser ejercicio legítimamente, es decir, conforme a las prescripciones del ordenamiento jurídico. Las condiciones que podemos señalar son: primero, las facultades conferidas deben ejercerse cuando sea realmente necesario y en la medida adecuada, sin excesos, y que este ejercicio no puede entrar en pugna con la propia ley ni con derechos ajenos. El ejercicio legítimo de una profesión o oficio es otro de los puntos que se tocan en esta exposición, lo cual confiere determinadas facultades o impone determinados deberes a condición de que se realicen los actos en el estricto círculo de derechos que la profesión faculta e impone. Las características que se señalan son las siguientes. Se debe realizar los actos en el estricto círculo de derechos y deberes que la profesión faculta e impone. Impera primeramente lo establecido en la norma especial, luego la del ejercicio de la profesión. Independientemente de cómo se haya suscitado los hechos, la norma establece sobre quién recae la pena si se determina el delito. Se hace una distinción de la pena y las faltas dependiendo de quién sea el causante de la falta. Están amparados por el deber del secreto profesional. Las condiciones bajo este precepto son: en cuanto a la medicina, el ejercicio debe ser legítimo, basado en criterios científicos, consentimiento del paciente o de sus representantes. En caso contrario al planteamiento anterior, la existencia de la necesidad o la urgencia que suplan el consentimiento dirán los requisitos para ejercer la actividad de la medicina, como lo establece la ley. En cuanto al ejercicio del derecho, estar debidamente encomendado para actuar. Utilizar solo medios requeridos a la defensa, sin cometer delitos ni excesos. Esto es todo, gracias por su atención.